Hola, coronía, nos ponemos de pie. Recordaré su gran amor, no olvidaré que me salvó. Pues ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Oh, solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar, y la muerte al fin fue vencida ya. Pues ya no vivo hoy, oh, Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Oh, Dios, todo es para tu gloria. 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 Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Pues ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Pues ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Para esta mañana queremos darte toda la gloria, Señor, en cada momento de nuestras vidas, con todo lo que hacemos. Queremos adorarte, Señor. Queremos que esto sea un acto de alabanza. Y no solamente cuando estamos cantando, sino que también en nuestras vidas queremos darte actos de alabanza, Señor.
soy yo para que te fijes en mí? ¿Quién soy para que me ames así? Bueno eres tú, Dios, creador de todo en mi vida, la fuente de mi vida. No dejaré de cantar de ti. Bueno eres tú, Dios, paz en medio de agonía, levantas en toda caída. No dejaré de cantar de ti. Cuando contemplo tus cielos, ahora tus dedos, la luna y las estrellas, tú ahí fijas. ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? ¿Quién soy para que me ames así? Y bueno eres tú, Dios, creador de todo en mi vida, la fuente de mi vida. No dejaré de cantar de ti. Bueno eres tú, Dios, paz en medio de agonía, levantas en toda caída. No dejaré de cantar de ti. Bueno eres tú, Dios, paz en medio de agonía, levantas en toda caída. No dejaré de cantar de Bueno eres tú, Dios, creador de todo en mi vida, la fuente de mi alegría. No dejaré de cantar de ti. Bueno eres tú, Dios, paz en medio de agonía, levantas en toda caída. No dejaré de cantar de ti.
del tiempo eras tú. Y en las tinieblas tu voz se escuchó, con ella brillaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz. Tu aliento los planetas forman luz. Si los cielos se adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. De promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Mandar es tu boca, la vida y la ciencia, siempre tu voz seguirán. Solo hablar le dice vida todo alrededor. Creaste cada especie y su esplendor. Si os muestran que tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Te amaste con el lienzo de tu amor. Si los cielos se obedecen, yo también. Los montes se arrodillan, yo también. Si las manos se someten, yo también. Si los ojos fueron creados para ti, yo también. Rocas te adoran, yo también. Queda mucho cosa que expresar. Yo a veces solo voy a cantar. Solo hablar le diste vida todo alrededor. Creaste cada especie que esplendor. Si os muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Que amanece un lienzo de tu amor. Si los cielos se obedecen, yo también. Si los cielos
soledad. Le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si os muestran quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Padre, al mirar todo nuestro mundo, nuestra creación, lo que tú creaste, es inevitable verte ahí, Señor. Y como dice esta canción, al ver eso, al ver que tú creaste eso, también queremos alabarte como ellos lo hacen. Gracias, Señor, por esta mañana. Que tú uses cada momento, que tú uses la prédica, que tú nos hables a través de la prédica. Y gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hola, mi nombre es Vanessa y estamos preparando unas cajitas para el Día del Padre. Hola Iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, feliz domingo. Hoy día tenemos que seguir con nuestra serie de Vuelta a Casa, una serie del estudio del libro de Esdras. Esta vez nos encontramos por el capítulo 3. Ya hemos avanzado, ya nos hemos puesto al tanto de lo que está ¿cómo decirlo? El pueblo de Israel, el pueblo judío, de regreso a su lugar natal, a Jerusalén, con la finalidad ellos de reconstruir el templo. Antes de ponernos un poco en onda y empezar a estudiar este capítulo, por favor acompáñenme en una oración. Señor mi Dios, gracias te doy por este día, gracias Dios por una oportunidad más que nos das como iglesia de estar aquí y de aprender más de ti. Te pedimos para que realmente nos enseñes el día de hoy, que podamos conocer lo que es una verdadera oración aquí en tu casa, Señor, y en todo momento de nuestras vidas. Amén. Muy bien, como dije en la oración, hoy día
he titulado esta enseñanza Una verdadera oración, porque hoy vamos a aprender de este pueblo tan peculiar que Dios siempre le ha tenido mucho cariño. Vamos a aprender cómo es una genuina, una verdadera adoración. Así que, para quien de pronto recién se engancha a esta serie, voy a hacer un breve repaso, simplemente para entrar en contexto, de qué ha pasado en los capítulos anteriores. Como sabemos, vamos a ponernos un poco en los pies del pueblo judío. Nosotros estamos, como pueblo judío, estamos bajo el gobierno, bajo la potestad de un imperio muy grande que es el imperio persa, allá por el año 500 a.C. Y este imperio tiene algo muy particular porque su rey, el rey Ciro, fue movido en su corazón por Dios, y a diferencia de todos los reyes en la historia que han gobernado por encima de Israel, tuvo un despertar espiritual, y gracias a ese despertar espiritual él permitió que el pueblo judío retorne a Jerusalén con la finalidad principalmente de reconstruir el templo. Y dijimos además que reconstruir el templo era muy importante para este pueblo porque significaba entablar nuevamente, reconstruir la relación que ellos tenían con Dios. Porque en aquella época, para tener una relación con Dios, tenías que tener el templo, tenías que hacer sacrificios, rendir holocaustos, y de alguna manera así Dios tenía una relación contigo, ¿no? Más allá de la relación personal. Entonces vimos de pronto en el segundo capítulo que cerca de un número de 42.000 personas, de más de 1 millón de judíos, 42.000 personas, que no son pocos, pero tampoco son un montón, comparación del 1 millón que habían en todo el imperio persa. Este 42.000 fue el número de gente que retornó a Jerusalén, que se decidió dejar absolutamente todo lo que tenían, su negocio, su hogar, en algunos casos su familia, y empezar de cero y empezar nuevamente en la tierra natal, en la tierra de Jerusalén o alguna ciudad aledaña, ¿no? Y ahí nos encontramos la semana pasada, acabamos también en que ellos, al llegar y ver las ruinas que habían en este lugar, porque había sido realmente destrozado por los babilonios, Jerusalén, ellos decidieron brindar ofrendas adicionales. Realmente impresionante lo que vimos, cómo el pueblo judío se vio tocado por esta situación que nunca habían vivido como nación, ¿no? Y estos 42.000 aquí se encuentran, y vamos a leer qué sucede con ellos esta vez. Este capítulo es muy bonito, ya no vamos a leer tantos números ni nombres, sino vamos a ver de pronto cuál es la actitud de estas personas. Esdras capítulo 3, vamos a leer los 3 primeros versículos, dice así: 7 meses después, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, se dispusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que les rodeaban, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. ¿Qué está sucediendo acá? Pues que el pueblo encuentra la ciudad en ruinas, y ellos fueron con la misión de reconstruir el templo, y lo primero que reconstruyen es quizá una de las partes más importantes del templo, que es el altar, el lugar donde ellos van a rendir los sacrificios y los holocaustos. Lo primero que nos dice este primer versículo es que el pueblo fue convocado a Jerusalén. Todos, que de pronto ya estaban asentados en alguna parte de Judea, decidieron y fueron convocados a Jerusalén. De hecho, en otras versiones de la Biblia, en lugar de decir que fueron convocados, se nos dice algo como esto. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 dice así: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya están establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. En otra versión también nos dice: se fueron unidos como un solo cuerpo. Entonces, no solamente fueron convocados, sino que se unieron como si fueran una sola persona, como si fueran un solo cuerpo. Y a veces, no sé, ponte a pensar cómo es en tu familia para que se pongan de acuerdo solamente, no sé, las 4, 3 o 5 personas que estén en tu casa. Es muy difícil que a veces se pongan de acuerdo, ¿no? De pronto en un aula de colegio o de estudios, donde pueden haber 20 a 30 personas, ¿cuánto más difícil es ponerse de acuerdo en una situación así? Ahora imagínate, acá estamos hablando de 42.000 personas, y todos con distintos trabajos, con distintos gustos, intereses, posiciones, como vimos la semana pasada, distintos roles, pero todos como un solo hombre, todos unidos por la causa, como vimos la primera semana, ¿no?
Y esto me lleva a un primer punto, es algo que quiero resaltar del pueblo. El primer punto que tengo para el día de hoy es: la clave para la unidad es enfocarse en el sacrificio. La clave para la unidad es el sacrificio y es enfocarse en el sacrificio. Como vimos en el versículo 2, el pueblo se dispuso a reconstruir el altar de Dios. Los judíos estaban unidos como un solo cuerpo, no solo estaban convocados en un mismo lugar, sino que estaban unidos como un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque tenían un mismo propósito que los unía, algo en común que los unía, y eso era el reconstruir el altar. ¿Y el altar qué significaba? El altar significaba el lugar donde se llevaría a cabo el sacrificio. Quiero que lean conmigo, para que entendamos un poco más para nosotros en la actualidad, qué significa el altar y el sacrificio. Vamos a leer Colosenses 2, 13 y 14, que ejemplifica muy bien lo que es el Evangelio o parte de él y sobre todo el sacrificio. De hecho, estos dos versículos son los versículos que vamos a memorizar esta semana. Nos va a servir mucho si en algún momento queremos hablar del Evangelio a alguien, creo yo. Leamos Colosenses 2 del 13 al 14. Dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de medio y la clavó en la cruz. Interesante porque más actual no podría ser este versículo, ¿no? Ha anulado el acta de los decretos, o sea, hasta que en la Biblia vemos actas anuladas. En fin, lo interesante de este versículo es que nos muestra lo que significa realmente el sacrificio de Jesús en la cruz. El llevar nuestros pecados, el cambiar la naturaleza pecaminosa que antes teníamos y el ofrecernos una nueva vida. Todo eso porque Él en su momento hizo un sacrificio que es el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz. Y es por ese sacrificio, en el caso de los judíos, por el sacrificio que ellos ofrecían hacia Dios a través de animales y otras cosas, que ellos podían estar unidos. ¿Cuál es la única manera por la que una congregación, una iglesia, nosotros como cristianos podemos estar unidos? Cuando estamos realmente enfocados en Jesucristo y en el sacrificio. Solamente de esa manera. Por eso este punto es que la clave de la unidad es enfocarse en el sacrificio. Solo así 42.000 personas pudieron estar realmente unidas en un mismo punto. Y convengamos que en una iglesia, así como en el pueblo judío, hay distintos perfiles de personas. Vamos a ser de pronto un poco superficiales al hablar acá, pero es la verdad. Aquí en esta iglesia tenemos personas de distintos grupos sociales, de distinto nivel adquisitivo, de distintos gustos, de distintos intereses, de distintas habilidades y capacidades. Realmente es un grupo muy diverso. Creo que no sé si podrías encontrar tú en algún otro lugar del mundo espacios como una iglesia en donde tienes grupos tan dispersos en cuanto a en cuanto a los intereses, como estamos hablando, pero aún así que estén unidos. Eso es algo muy difícil. Normalmente cuando hay un grupo social están unidos, pero justamente por el interés, por la condición que los une. En este caso, no, solamente estamos unidos básicamente por el sacrificio y porque estamos todos enfocados en que venimos acá a ofrecer justamente nuestra vida para Dios, ¿no? Y lo interesante es que a pesar de que hayan diferencias entre nosotros, de distintos tipos, Dios sigue buscando la unidad. Dios no está buscando aquí uniformidad. Dios no quiere un grupo de personas que sean todas igualitas, que todas actúen de la misma manera y que parezcamos todos robots y de pronto un batallón de gente que se conforma de una forma muy uniforme, ni que nos vistamos igual o yo qué sé. Pero Dios sí busca la unidad y hay que diferenciar esa unidad de la uniformidad. Dios no está buscando una uniformidad, está buscando la unidad. Es decir, que estemos enfocados en un mismo punto, en un mismo propósito, que es justamente el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Y esto es algo, como dije, que solamente lo vamos a encontrar en una iglesia. Creo que un distintivo de nosotros. Y deberíamos además alentarnos a estar unidos como iglesia si es que encontramos que no lo estamos, porque si 42.000 personas pudieron estarlo, ¿por qué nosotros no? Un dato curioso que podemos añadir a este punto es que
No sé si ustedes recuerdan, ya Zorobabel es un personaje que lo viene mencionando Esdras ya muchas veces. En el primer capítulo lo conocimos como, se me fue su nombre y no lo tengo apuntado, pero no importa. Zorobabel es un personaje muy interesante porque Zorobabel, si es que los israelitas no hubieran sido conquistados por los babilonios en su momento, probablemente Zorobabel, al ser del linaje, de la descendencia de David, él hubiera sido el rey en su momento. Pero en este capítulo y en este versículo específicamente, es la única vez en donde Esdras lo menciona en segundo lugar. Primero menciona a Josué, y Josué es un nombre peculiar porque ya lo vimos la vez pasada, porque Josué es un nombre que significa salvador o salvación, y además es la traducción de Jesús. Justo en este momento, cuando estamos hablando del altar y del sacrificio, es que a propósito el autor de Esdras pone a Josué en primer lugar antes que Zorobabel. Y después de esto no vamos a ver otra vez a Josué antes que Zorobabel. Siempre Zorobabel va a estar como el líder. Pero es curioso ver que acá, para enfatizar la importancia de lo que es el altar y la salvación que hay en el altar, que nosotros podemos encontrar en él, ponen a Josué ahí, ¿no? No estoy diciendo que Josué necesariamente sea aquí un tipo de Jesús o una figura, ni nada de eso, pero es interesante este dato, ¿no? Así que sigamos. En la segunda parte del versículo 2, hasta lo que resta del 3, dice: se dispusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que los rodeaban, y todos los días, por la mañana y por la noche, ofrecían holocaustos. Interesante porque este tercer versículo, ellos colocan el altar y lo primero que hacen es todos los días por la mañana y por la tarde o por la noche ofrecer holocaustos. Esto me lleva a mi segundo punto, y es que, bueno, ya después de que conoces el altar, el segundo punto es que la adoración es la mejor protección. Lo que se nos dice también es que ellos pusieron el altar por temor a los pueblos que tenían alrededor, que los rodeaban. ¿Y por qué digo que la adoración es la mejor protección? Porque los pueblos, mejor dicho, los judíos en ese momento tenían alrededor pueblos que eran muy peligrosos para ellos. Eran pueblos en algunos casos paganos, eran pueblos que en su mayoría los podían conquistar tranquilamente, porque a estas alturas los judíos habían llegado y estaban descubiertos de alguna manera. No tenían ni casa, no tenían hogar. Entonces, si yo fuera judío, de pronto si fuéramos Zorobabel, nos pondríamos en el pie de que, a ver, lo primero que hacemos llegando a un pueblo que está, o a un espacio que está totalmente deshabitado, es planifiquemos la ciudad, ¿no? Acá va a ir la plaza, acá van a estar las murallas, de esta manera nos vamos a proteger, acá van a estar las casas. Incluso si el lugar está totalmente deshabitado, tú escoges el mejor lugar donde vivir, me imagino, ¿no? Pero lo primero que hace el pueblo es colocar el altar y ofrecer holocaustos y sacrificios. Y además se nos dice que lo hacen por temor a los pueblos que los rodeaban. Entonces, ¿qué me demuestra esto? Que ellos, antes de querer buscar levantar murallas para protegerse, ellos entendían que la mejor manera de protegerse era levantar un altar y adorar a Dios. De esa manera Dios iba a tener el control de las cosas y esa iba a ser su mejor protección. Y es por eso que digo que la adoración es la mejor protección, porque no solo que el sacrificio nos une, que tenemos un punto en común, tenemos un propósito en común, sino que también nos salva. Y ante la eventualidad de que algo malo nos pueda suceder, justamente el sacrificio es lo que nos une. Y como dije en Colosenses, que leímos, es ahí donde Jesús además venció al pecado, es ahí donde Jesús venció a Satanás, y es justamente en ese sacrificio donde nosotros vamos a encontrar la respuesta a esas circunstancias más difíciles, cuando nosotros nos sentimos en esa inseguridad, como los judíos se sentían, porque ellos sentían el temor. Ellos sentían el temor de los pueblos que estaban alrededor y que eran peligrosos para su estadía en Jerusalén. Pero no había mejor seguridad que enfocarse en adorar a Dios, y eso es realmente un gran mensaje para nosotros. De hecho, a los judíos no necesariamente los iban a atacar de una forma militar. Como vimos también hace unas semanas, en esa época se atacaba también de una forma
a través del mestizaje. ¿Que cómo era eso? Habían pueblos paganos que mandaban a las mujeres más simpáticas que podían tener de una forma muy provocadora para justamente hacer caer a los hombres, a los patriarcas de este pueblo, del pueblo judío o cualquier otro, y que ellos caigan en unirse a estas mujeres y de alguna manera iniciar esta nueva raza, el mestizaje, y poco a poco ir extinguiendo el pueblo al cual tú querías conquistar, ¿no? Entonces, realmente las tentaciones y todas las malas influencias que tenía el pueblo judío a su alrededor era muy fuerte. Pero aún así, ese fue el momento en donde ellos decidieron enfocarse aún más en el altar. Y creo que ese es nuestro llamado. Sea la situación en la que te encuentras, en la tentación en la que estás pasando, que te enfoques en el altar, porque ese es justamente lo que Dios quiere, que lo adores. Ese es el momento más necesario y oportuno para que nosotros lo adoremos. Dijimos además al inicio de esta serie que Esdras tenía muchas implicancias en nuestra vida, en nuestro hogar. ¿Cómo podríamos aplicar nosotros el adorar como protección a nuestro hogar? Quiero hablarles de pronto a los padres de familia o los que en algún momento los vamos a hacer. Y es que a veces enfatizamos mucho el qué no debe hacer el hijo o el niño para justamente comportarse bien. Y eso no está mal. La disciplina, justamente inculcarle esas cosas que no debe hacer, es parte también de lo que Dios nos pide. Pero ¿cómo aplicamos este punto? Es que hay que enseñarle al niño sobre todo a que cuando se encuentra en esas situaciones en donde tú le puedes decir no, enseñarle que él tiene que primero adorar a Dios, enseñarle, inculcarle que el niño debe tener una relación con Dios. Claro que al final y a la larga tú no vas a decidir por tu hijo si él va a recibir o no a Cristo, ¿no? Pero sí puedes inculcarle eso, y creo que eso es algo que la Biblia nos manda. A veces nos enfatizamos mucho en no hagas esto, no hagas lo otro, y contradictoriamente, mientras más le dices a un niño que no haga algo, probablemente más lo va a hacer, pero lo primordial debería ser enfocarnos en enseñarle a adorar a Dios, y finalmente él, como los judíos, Dios se va a encargar de darle la protección al niño, ¿no? Creo que eso es algo que también podríamos aplicar en nuestros hogares. Ahora, predicar con el ejemplo, eso es algo que deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Sigamos con nuestra lectura, vamos a ir del versículo 4 hasta el 7. Dice: celebraron con toda solemnidad, ya han construido el altar, ya empezaron a rendir holocaustos. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Celebraron con toda solemnidad la fiesta de las enramadas, como está escrito, y diariamente ofrecían holocaustos al Señor conforme a cada celebración y cada cosa en su día. Además de los holocaustos diarios, la fiesta de Luna Nueva y todas las fiestas solemnes del Señor, como también los sacrificios espontáneos, las ofrendas voluntarias para el Señor. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del pueblo. Luego contrataron albañiles y carpinteros y les proveyeron de alimentos, bebidas y aceite, y también transportistas de Sidón y de Tiro para que trajeran por mar y hasta por el puerto de Jope madera del cedro del monte Líbano, conforme a lo ordenado por el rey Ciro de Persia. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Que el pueblo pues ya tiene el altar. El pueblo, más allá de las inseguridades y el temor de los pueblos aledaños de las otras naciones que tenían alrededor, ellos empiezan a hacer lo que es su tradición, lo que es el reflejo de tener una relación con Dios, y es homenajear, celebrar, acudir a las fiestas que ellos tenían por tradición hacer. Nos hablan, por ejemplo, de la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos también. Es una fiesta, por ejemplo, que el pueblo de Israel, algunos hasta la actualidad lo siguen cumpliendo, en donde recuerdan o conmemoran aquel momento en el que el pueblo de Israel, con el liderazgo de Moisés, es sacado de Egipto y estando durante 40 años como peregrinando en busca de la tierra prometida, y durante esos 40 años ellos experimentan mucho la fidelidad de Dios a través de distintas situaciones. Ellos en esa época tuvieron que vivir en tiendas de campaña, no estuvieron asentados o sedentarizados en un lugar, sino que fueron más como nómades que iban de un lado a otro, y ellos anualmente
cumplen con esta fiesta para conmemorar ese hecho, donde creo que se van como que por una semana, salen de su casa y viven en tiendas de campaña. Y claro, uno puede vivir en una tienda de campaña unos días, pero ya cuando estás una semana, 10 días, ya te empieza a doler la espalda, ¿no? Entonces de pronto ese dolor te hace conmemorar de alguna manera lo que hicieron tus antepasados. También hay otras fiestas como la fiesta de la luna nueva y todas las fiestas solemnes. Estas fiestas se celebraban todos los lunes de los primeros meses, o sea, todos los primeros lunes del mes, y esa está establecida por la ley de Dios. Yo quisiera rescatar acá, cuando se nos dice se nos dice más de una vez que guardaban con solemnidad todas estas fiestas. ¿Y cómo es que se guardaba con solemnidad? Nuestra idea, cuando leemos de pronto esta palabra solemne, se nos viene a la mente por también nuestra tradición, que la solemnidad tiene que ser algo serio, tiene que ser algo tranquilo, tiene que ser algo, no sé, como que no puede ser tanto alboroto, ¿no? Sin embargo, vemos que la solemnidad con la que ellos acudían y rendían estas fiestas era realmente festejando, era celebrando, y vemos que ellos tenían de fiesta en fiesta, iban de fiesta en fiesta, realmente tenían aproximadamente como 2 fiestas al mes o algo así. O sea, realmente los judíos de aquella época pachangueaban bien, ¿no? Y creo que hemos tergiversado un poco la idea de cómo un cristiano debería festejar o cómo un cristiano debería ser solemne. Creemos que la solemnidad es parte de la seriedad, el respeto que le tienes que tener hacia Dios, de pronto arrodillarte, hacer no sé cuántas cosas pueden inventar algunas religiones conforme a la solemnidad, pero en la esencia, la solemnidad que tenemos hacia Dios es justamente celebrar todos esos momentos que Dios nos ha dado y que en donde tenemos como ciertas victorias por lo que Él ha hecho en nosotros, ¿no? Entonces esa idea de que los cristianos somos medios aburridos yo la desecharía un poco, porque más bien nuestra solemnidad busca justamente la celebración, el festejo. Obviamente que no busca el desenfreno, no me malinterpreten desde ese lado, no es que estoy avalando de esta forma las borracheras y todo eso, no, pero pongámonos a pensar un poco. El mundo, en una época no pandémica quizás, salía a festejar todos los días posibles que puedan y no necesariamente tenían una razón por la cual festejar. Celebraban y hacían fiestas o hacen fiestas cuando se les viene en gana hacerlo, pero no necesariamente tienen alguna razón tan grande como para festejar. Y nosotros como cristianos que sí tenemos razones por las cuales festejar, empezando quizás por el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, y somos personas que de pronto a veces no tenemos esa actitud de festejo, de celebración, cuando en realidad deberíamos ser los primeros en celebrar y dar a entender al mundo que no somos en ese sentido aburridos, sino que tenemos más de una razón por la cual nosotros festejar. Igual a las personas que les gusta ese significado de solemnidad como tranquilo, tampoco los acuso, ¿no? Pero es solamente para romper un poco ese estereotipo de que somos medios aburridos, cuando en realidad vemos que en esencia el pueblo judío era un pueblo pero muy fiestero en ese sentido, ¿no? Y bueno, más allá de las fiestas que ellos celebraban, se nos dice que el pueblo empezó a ofrecer los holocaustos aunque en el versículo 6 todavía no se habían echado los cimientos del templo. Ya tenían ellos el altar, ya estaban haciendo sacrificios, ya estaban celebrando, pero no tenían todavía los cimientos. Y ahora yo pregunto, ¿los cimientos eran indispensables? A partir de ahora vamos a leer acerca de los cimientos, pero ¿los cimientos eran realmente necesarios? ¿Por qué lo pregunto? Porque quiero introducir mi tercer punto, y el tercer punto de este día es: los cimientos definen tu resistencia. No solo era importante el altar, de hecho todo esto lo están haciendo antes de construir el resto de la ciudad. No solamente importante era el altar, sino era importante los cimientos, porque quiero contarte un poco acerca de la historia de estos cimientos, o de este templo en realidad. Lo que ellos están construyendo es un templo que es muy importante para la historia incluso de la humanidad. Estamos 500 años antes de Cristo, y este templo se está construyendo de a poquitos, acá con el sudor y lágrimas de todas estas personas, y ellos quizá no sabían que 500 años después Jesucristo, estaría caminando por este templo. Ellos no sabían que 70 años después de que Jesús esté en esta tierra, o en el año 70 después de Cristo, se destruiría este templo. Pero no por completo, porque más allá de que lo destruyeron, quedó un muro muy conocido que hasta la actualidad existe,
Y 2000 años después, en la actualidad, tenemos ese muro todavía ahí. Y creo que eso no sería posible si no hubiera sido por los cimientos que en algún momento ellos pusieron. Estos cimientos creo que tienen mucho valor porque son el fundamento de lo que hasta el momento tenemos quizá como vestigio, pero aún así es muy importante y nos demuestra con qué valentía, con qué importancia tuvieron estos cimientos, porque los cimientos definen tu resistencia. Y ha pasado 2500 años y aún está ese muro ahí que lo utilizan quizá como un lugar turístico, como un lugar religioso en algunos casos, pero está ahí y realmente nos demuestran con qué dedicación tuvo que ser edificado este templo para que hasta la actualidad queden restos de este lugar, ¿no? Y me demuestra que si vamos a hacer las cosas para Dios, tienen que estar bien hechas, tienen que estar realmente con una dedicación como ninguna otra cosa que hacemos. De hecho, en el versículo 7 se nos dice que ellos proveyeron y mantuvieron a los carpinteros, a todas las personas que se encargaron de levantar este templo, ellos los mantuvieron, les proveyeron de todas las cosas que necesitaban. De hecho, trajeron las mejores maderas que tenían, las maderas del Líbano, y como eran tan pesadas estas maderas, ellos se dieron el trabajo de cortarlas, de ponerlas en el mar, porque era la única manera de que las podían transportar. Y no las transportaban en el mar en un buque enorme, sino las transportaban en el mar al lado, en la orilla, porque así ellos podían caminar, pero también podrían ir jalando la madera. Entonces la dedicación que le pusieron para armar estos cimientos y para armar este templo realmente es impresionante. Y por eso es que digo que los cimientos, nuestros fundamentos, son importantes, definen nuestra resistencia. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Si tú eres una persona de pronto que recién está empezando a caminar con Dios y sientes que, oye, me falta mucho para llegar a estar a la altura de tal persona que tiene tantos años en la vida con Dios, pues no te preocupes. Creo yo que para empezar nadie debería sentirse como que ya lo logré, ¿no? Y en segundo lugar, considerar que todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que tenemos que vivir y que nos sirve como un aprendizaje y que Dios permite que suceda, es justamente para formar en nosotros un cimiento, para formar un fundamento, y ese fundamento es muy importante. No le quitemos nada de vista ese fundamento que tenemos, porque es en eso en lo que vamos a basar nuestros cimientos. Y el día que venga el terremoto, el día que venga algo que te zamaquee, si esos cimientos no están fortalecidos, si no los has hecho con dedicación como los hicieron ellos, pues muy probable que caigan y fácilmente y no se mantengan. Entonces, lo que estás viviendo ahorita para el futuro es muy importante que lo tengas en consideración. No es que más adelante ya yo me encargo de ver cómo va a estar mi vida con Dios, de arreglar las cuentas. No, en este momento tú estás poniendo los cimientos, y si no los pones bien, si no haces que esa semillita que tienes ahí crezca bien, puede que después sea muy tarde, ¿no? Sigamos hablando de los cimientos. Vamos a leer del versículo 8 al 9. Se nos dice en el versículo 8, ya se están colocando los cimientos ahorita: en el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sus parientes, sacerdotes y levitas, todo el pueblo que se había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. Para supervisar el avance de la obra del templo, escogieron a los levitas mayores de 20 años. En la supervisión también tomaron parte Josué y sus hijos y parientes, Cadmiel y sus hijos, todos ellos descendientes de Judá, más los hijos y parientes de Enadad, que eran levitas. Todos ellos supervisaban cuidadosamente el avance de la reconstrucción del templo. Entonces aquí ha pasado cierto tiempo ya, pero se están poniendo, todavía sigue el proceso de reconstrucción, todavía se están poniendo los cimientos, y es interesante porque están utilizando a todo tipo de personas. Todas las personas que leímos la vez pasada, sea cual sea el rol, todos están poniendo su granito de arena. Si eras levita, si eras siervo, si eras carpintero, lo que fuera, estás poniendo de tu parte. Pero lo que yo quisiera rescatar acá, y quiero aquí introducir mi cuarto punto, es lo que veo, que están jóvenes activados. Así lo he llamado como cuarto punto, jóvenes activados, porque veo acá que es importante cómo ellos, aquí en esta versión le dicen supervisaban, pero en la Reina Valera me parece que dice activaban.
ellos, los adultos, activaban a los jóvenes, a los que eran mayores de 20 años, para que se pongan a hacer este trabajo que no era para nada sencillo, era un trabajo arduo, poner cimientos, hacer esa mezcla. Yo no sé tanto de construcción, pero asumo que es un trabajo de los que más demora en hacer en una construcción, que es poner el fundamento, ¿no? Entonces, y están usando a la gente de pronto más joven. Y creo que eso es algo que nosotros deberíamos también aplicarlo a nuestra actualidad, que es justamente activar a esas personas más jóvenes, a los que probablemente vemos como la nueva generación, la generación del futuro, pero que ellos van a ser finalmente los que en algún momento van a tener también, o ya están teniendo responsabilidades, y por qué no hacerlos parte de esta obra. Y esta obra no era para nada sencilla, esta obra no era para nada insignificante, era el templo que iba a quedar de aquí para adelante, ¿no? Entonces, fomentar esas oportunidades en los jóvenes es muy importante. Pero mi subtítulo, esto de jóvenes activados, implica a dos agentes, no solamente a los jóvenes que tengan las ganas, y aquí los animo a ustedes jóvenes, que probablemente, aunque a nuestra edad creemos que ya no tenemos tiempo, que estamos cansados, yo qué sé, entiendo por lo que he oído de las personas mayores que en realidad no, que en realidad tenemos más tiempo, que en realidad tenemos más ganas, que en realidad tenemos más energía, así que hay que ponerla en práctica, ¿no? Pero no solamente esto significa labor de jóvenes, sino que implica una labor muy importante de aquellos que son los ancianos, y por ancianos no me refiero necesariamente a personas que sean parte de una tercera edad o algo así, sino me refiero a todas aquellas personas que ya consideran que no son jóvenes, que no tienen ese tiempo, que de pronto ya no tienen tantas energías, pero que sí tienen experiencia, que sí han caminado más años, que sí tienen incluso más sabiduría. Porque es fundamental tener la presencia de estos dos agentes, tanto los jóvenes como los adultos. Vemos que eran los adultos quienes activaban a los jóvenes, y creo que si se les va a fomentar oportunidades a los jóvenes, tienen que haber personas también capacitadas, que sean como los mentores de estas personas, ¿no? Que sean, además creo que esta sería la esencia del discipulado, no solamente que los jóvenes caminen solos, sino que tengan personas con mucho más conocimiento o más experiencia que sirvan para discipularlos y de alguna manera siempre así dejar el legado. Entonces es importante que los jóvenes, y hago un llamado a los jóvenes de esta iglesia que se activen, pero también es importante que aquellas personas que son ancianas en esta iglesia, y una vez más repito, ancianos no por viejos necesariamente, que también se pongan, que se activen y que activen a otros, ¿no? De hecho, el tema de la edad creo que es hasta en cierto punto relativo. Depende de ti si tú te crees joven o no. Tampoco tiene que ver por cómo te vistes o por cómo andas. Creo que en ese sentido es relativo, pero sí tienes que estar de un lado o de otro, creo yo, ¿no? Tienes que o ayudar a otras personas o tú activarte también y formar parte de esta obra. Creo que aquí hay espacio para todos y eso lo hemos estado viendo a lo largo de esta serie, ¿no? Sigamos leyendo, vamos a leer el último fragmento del versículo 10 en adelante. Dice: mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, llegaban los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos de bronce, y alababan al Señor según lo habían ordenado el rey David de Israel, y entonaban alabanzas de gratitud al rey, y decían: Dios es bueno, y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Muchos sacerdotes y levitas y jefes de familia ya ancianos que habían conocido el primer templo lloraban a voz en cuello al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. ¿Qué está pasando aquí? Se están poniendo los cimientos del templo y claro, la actitud, el acto reflejo que tienen, el efecto que tienen el pueblo judío es celebrar, porque están viendo cómo el templo está empezando a levantarse, cómo la razón por la cual ellos hicieron este viaje está empezando a tener fruto. Realmente les causa alegría después de haber visto ellos ruinas y ahora ver al menos cimientos, ver los fundamentos de lo que va a ser el templo. Sin embargo, en este grupo de 42.000 personas también hay personas que son los ancianitos, que estuvieron en la época pre-tribulación, pre-Babilonia, y pudieron ver un templo que no es para
para nada que menospreciar. Era el templo de Salomón, era realmente un templo imponente, un templo magistral. Creo, y por historia sabemos que este templo, el que se está levantando ahorita, no le llegaba ni a los pies al de Salomón, no era ni siquiera tan grande como ese. Sin embargo, igual era importante, y los judíos lo están demostrando acá, empiezan a alabar a Dios, empiezan a festejar, pero este grupo de personas que habían visto el templo anterior sienten cierta pues nostalgia, ¿no? Porque ven y dicen, bueno, no es como el que era antes, ¿no? Y esto me lleva a mi último punto del día, es el punto número 5, y es: todo tiempo pasado no fue mejor. Normalmente decimos que todo tiempo pasado fue mejor y añoramos lo que pasó antes y que vuelva a suceder. Bueno, acá vemos que todo tiempo pasado no fue mejor, que realmente hay que saber cómo manejar lo que ha sucedido y también saber lo que está sucediendo en la actualidad. Me explico un poco. Creo que Dios quiere que nosotros no permitamos que nuestras experiencias del pasado sean un obstáculo para ver lo que Dios tiene para el día de hoy. Que todas aquellas cosas que tú viviste no sean un impedimento ni una limitante para que tú puedas ver lo que Dios tiene para el día de hoy, porque Dios tiene un plan para el día de hoy. De hecho, Pablo en alguna parte de sus cartas dice: olvidando lo pasado, prosigo hacia la meta, ¿no? Entonces él tiene una actitud de, mira, más allá de lo que me ha pasado, yo quiero seguir para adelante. Y es verdad que puede haberte pasado cosas malas que dejan como un trauma, que dejan como una herida, pero Dios es capaz de sanarlas. Pero hoy día no me quiero enfocar de pronto en esas cosas malas, que sí guardan cierta importancia en nuestros recuerdos, pero quiero enfocarme de pronto en esas cosas buenas, porque también tenemos recuerdos buenos, también hemos vivido victorias con Dios, hemos vivido tiempos mejores, digamos, pero nosotros no podemos depender de la nostalgia de lo que fue el tiempo pasado, sino que tenemos que vivir con expectativa de lo que Dios tiene, ni siquiera para el futuro, sino que lo que tiene para el día de hoy, porque Dios tiene un plan para el día de hoy. Y si vivimos nosotros enfocados en lo que fue hace 10, 20 o 30 años, lo que fue mi juventud, lo que fue mi infancia, pues creo que nunca vamos a quitarnos esa barrera de querer ver lo que Dios tiene para el día de hoy. De hecho, yo escuchaba la otra vez un podcast que decían esa actitud de añorar o tener nostalgia por lo pasado es una actitud muy poco bíblica, porque en realidad nosotros, en vista de que sabemos que pronto Dios viene, deberíamos estar en realidad más expectantes de lo que viene por delante, porque nada se puede comparar a lo que Dios va a hacer en su segunda venida. No hay avivamiento, no hay hecho histórico que pueda compararse a lo que Dios va a hacer en su segunda venida. Entonces, creo que no hay ni siquiera razón para que tú estés viviendo de la nostalgia de lo que fue antes, aunque puede ser buen referente, puede ser importante, puede haberte marcado, pero eso no puede ser el sustento de tu fe. El sustento de tu fe no puede estar en lo que viviste antes, sino tiene que estar en lo que Dios tiene para ti el día de hoy. No vivamos dependiendo de la nostalgia, sino vivamos con expectativa de lo que Dios tiene para hoy. De hecho, toda la Biblia acaba con 2 capítulos de Apocalipsis, que nosotros a veces nos llevamos la idea de que Apocalipsis es un libro muy feo en algunos sentidos, que es un libro que mete miedo, pero en realidad acaba con 2 capítulos muy esperanzadores. Y eso es algo que nosotros también tenemos que tener. No importa lo que hemos vivido antes, qué esperanzador es saber que hoy día tú puedes estar con Dios y hoy Él tiene un plan para ti, para lo que estás viviendo el día de hoy. Entonces hay esperanzas para nosotros. Y eso es algo que este grupo de ancianos o personas que habían vivido antes no habían entendido. Simplemente recordaban el templo antiguo y creían que ese templo era lo que debía ser ahora, pero no habían entendido que Dios tenía un plan con este templo, aunque era más pequeño, pero porque este templo tenía un valor sentimental muy importante. Todas estas 42.000 personas estaban poniendo su grano para levantar este templo. Entonces veamos con anhelo lo que Dios tiene para hacer el día de hoy. Ni siquiera nos enfoquemos en lo que viene mañana. Hoy día creo que Dios tiene algo para nosotros. Y creo, englobando un poco todo esto, que ese tiene que ser el fundamento de nuestra adoración. Para tener una verdadera adoración, hemos visto
que tenemos que estar unidos como iglesia, tenemos que estar unidos como congregación, y no hay mejor manera que unirnos que realmente centrarnos y enfocarnos en lo que es lo más importante, que es el pilar, el verdadero cimiento de nuestra fe, que es el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y si tú estás convencido, después de muchas veces que Dios te ha tocado la puerta, de que realmente Él ha venido a salvarte, pues te animo a que lo recibas, porque no hay mejor manera de protegerte a ti no solamente de las tentaciones y de las cosas malas que pueden suceder ahorita, sino también de protegerte de una eternidad fuera de Dios, que realmente adorándolo a Él. No hay mejor manera que rendirse y adorarlo a Él. Y a partir de ahí empezar a cimentar una relación con Él, empezar a cimentar esto que va a dar fruto, en su momento dará fruto. Y nada, eso es un poco de lo que tenía para ustedes el día de hoy. Quisiera que me acompañen en una oración, y si tú eres una persona que quiere recibir a Cristo en este día, por favor también te pido que me acompañes en esta oración. Señor, muchas gracias te doy por esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, porque en nuestras diferencias de distinto tipo, Señor, de todos los puntos de vista que podemos tener, tú, Señor, nos has unido en un mismo lugar, nos has unido con un punto en común que no es para nada insignificante, que no puede pasar por desapercibido, que es el sacrificio que tú has hecho en la cruz por nosotros. Y gracias a ese sacrificio es que nosotros tenemos vida. Aquí, Señor, tenemos un propósito para vivir y también tenemos vida eterna, Señor. Te pido personalmente, si soy una persona que durante todo este tiempo no he estado cimentando mi vida sobre tu fundamento, te quiero recibir como mi Señor y Salvador y quiero empezar a armar este altar, estos cimientos, este templo, que es mi cuerpo, que es mi vida, conforme a lo que tú nos mandas, Señor. Gracias, Dios, por lo que nos has hablado el día de hoy. Te pedimos para que lo podamos poner en práctica en la semana, en nuestras vidas, y que sea realmente nuestra vida lo que refleje un verdadero altar a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, iglesia, que tengan linda semana, nos estamos viendo. Hasta luego.